Bueno, buenas tardes. Gracias a todos por estar. Vamos a dar comienzo a la cuarta jornada sobre el daño corporal. Va a disertar Víctor, muñeca, mano y codo. Es un tema lindo. Mano tiene mucha parte neurológica, son 3 nervios sobre todo, y hay muchas preguntas para hacer porque a veces puede ser muy frondoso lo que tiene la mano y después resulta que se soluciona o se rehabilita. Bueno, y como siempre agradezco a la comisión directiva y a todos los asistentes y a Víctor. Gracias por la disertación. Gracias a ustedes. Bueno, es un tema largo, complejo, no lo vamos a terminar hoy, no hay forma de terminarlo. Yo voy a hacer un repaso anatómico lo más rápido posible y después vamos a tratar de trabajar con el baremo laboral sobre los accidentes o patologías más frecuentes que usualmente se demandan. Repaso anatómico breve. Tengan en cuenta que codo, muñeca y mano nosotros los dividimos como para estudiarlos anatómicamente, después para hacer tabulaciones, pero funcionalmente es toda una misma unidad. Desde el hombro hasta los dedos funcionan todos como una unidad, no funcionan como segmentos separados. Los huesos que componen la región son el húmero, que es la parte terminal, el tercio distal del húmero, que se articula con radio y cúbito a través de la articulación del codo. Radio y cúbito son 2 huesos que trabajan en paralelo o en tándem, que se articulan a través de los huesecitos del carpo, formando la muñeca con el resto de los huesos de la mano, los metacarpianos. Los medios de unión de todas estas zonas son montones de ligamentos. Como superficies articulares en el codo en sí funciona como si fuera una triple articulación. Tenemos la unión del húmero con el cúbito. A ver si puedo poner el puntero, estoy con el acá. La unión del húmero con el cúbito, el húmero con el radio y el cúbito entre sí mismos. Y a su vez, a lo largo de todo el antebrazo, el radio y el cúbito se unen a través de esta membrana fibrosa que es la membrana interósea. Tienen los ligamentos radiocubitales proximales, radiocubitales distales. Hacia distal, proximal es lo que se acerca al eje del cuerpo, distal es lo que se aleja de la línea media del cuerpo. Hacia distal, radio y cúbito, junto con el fibrocartílago triangular, conforman una única superficie que se articula con los huesos de la primera articulación del carpo. El carpo es este conjunto de 8 huesos que se combinan y articulan entre sí para darle movimiento a la muñeca. O sea, entonces, cuando hablamos de muñeca, de articulación de la muñeca, que lo vamos a ver un poquito más adelante, no es solamente radio y cúbito con el resto de la mano, es la articulación de radio, cúbito entre sí, a su vez radio cúbito con la primera fila del carpo y la primera fila con la segunda fila del carpo y la segunda fila del carpo con los metacarpianos. Entonces, es un mecanismo bastante complejo de articulación. ¿Sí? ¿Cuáles son los movimientos que estudiamos a nivel del codo principalmente? Todo lo que es extensión es lo que se aleja del plano anterior, movimiento de flexión, lo que se acerca hacia el plano anterior, y este movimiento que se llama pronosupinación. En la clase anterior habíamos hablado sobre la posición anatómica. Nosotros describimos los movimientos, los huesos y las articulaciones en la famosa posición anatómica. La posición anatómica es el sujeto de pie, parado, con los pies apuntando hacia adelante y las palmas apuntando hacia adelante. Entonces, todo lo que es flexión es lo que se acerca hacia adelante, lo que es extensión es lo que va hacia atrás, excepto en la rodilla. La rodilla es flexión y extensión. Y por eso en el pie, como estamos en posición anatómica, hablamos de flexión dorsal y flexión plantar. Si yo flexiono la cabeza, llevo la cabeza hacia adelante. Si extiendo la cabeza para cervical, extiendo hacia atrás. ¿Sí? Ahora, este movimiento de pronosupinación, ¿cómo lo estudiamos? Lo tenemos que sacar de la posición anatómica. ¿Por qué? Porque si yo hago este movimiento, no estoy moviendo el antebrazo o el codo, estoy moviendo el hombro. Si yo bloqueo el hombro, flexiono el codo, este movimiento es el de pronosupinación, pronación y supinación. ¿Sí?
Entonces, a nivel del codo, los movimientos que estudiamos son extensión, flexión, supinación y pronación. Y a nivel de la muñeca, ¿qué estudiamos? Flexión hacia palmar, hacia la palma, extensión hacia el dorso, desviación radial, desviación cubital, pero también tengo pronosupinación a nivel de la muñeca. ¿Por qué? Y porque estos huesos trabajan en paralelo. Entonces la pronosupinación no es solamente del codo, también es de la muñeca. Y esto se los tiro, ¿por qué? Porque cuando veamos la tabulación en el baremo de alguna lesión funcional que queramos evaluar, una fractura de la región de la muñeca, y el perito lo revisa, el perito va a realizar movimiento de flexión, extensión, desviación radial y cubital. Y en el 95% de los casos nunca le va a evaluar la pronosupinación. Y les va a suceder que van a tener un cliente que tenga una buena flexión, extensión y desviación radial y cubital porque lo operaron, porque quedó perfecto, pero tiene bloqueada la pronosupinación. Y si no lo informa el perito, no les va a dar incapacidad. El perito lo va a informar y ¿qué van a decir de la aseguradora? No, la pronosupinación corresponde al codo. Y no es así. Entonces, anatómicamente, la pronosupinación no solamente corresponde al codo, corresponde a lesiones del antebrazo y corresponde a la muñeca. Eso es como para pedirlo como punto de pericia. Es para que tu médico que te esté asesorando lo revise y vos lo pongas en la demanda. Porque va a pasar que vos vas a tener una fractura de antebrazo, que ya la vamos a buscar en el baremo, ¿y qué vas a evaluar en el antebrazo? Vos vas a poner limitación de pronosupinación. ¿Qué te va a decir la aseguradora? Ah, es del codo, no corresponde. Sí corresponde. Y anatómicamente lo podés defender. Y después vamos a charlar, o ya lo dijimos varias veces, en el baremo, cuando evaluamos movimientos, no estamos evaluando articulaciones, estamos evaluando cómo se mueve un segmento corporal con respecto a otro. Ejemplo, si yo hago flexión de la columna cervical, estoy evaluando la movilidad de la cabeza con respecto al tronco. No estoy evaluando las 30.000 articulaciones que hay entre el cráneo, las 7 cervicales y la primera dorsal. ¿Me entienden? No estoy evaluando articulación por articulación, evalúo la movilidad de un segmento con respecto a otro. Entonces, si hay una limitación de la pronosupinación, que es una fractura muñeca, corresponde informarla, corresponde tabularla. Y se puede defender tranquilamente. Porque si vos en términos llanos se lo explicás al juez, el juez te va a dar la razón. Por más que del otro lado salten con bombos y platillos acusándote que sos un burro, porque no sabés que la pronosupinación es del codo. No es del codo solamente, es de todo el antebrazo y de la muñeca. Para que entiendan brevemente cómo se mueven el radio y el cúbito entre sí, es como si se plegara un hueso sobre otro. En el movimiento de pronosupinación, el cúbito, que es el hueso que va por el lado interno, queda fijo. Y el que rota sobre el cúbito es el radio. Por eso el radio es redondito acá arriba y es más grande acá abajo. En este esquema se ve muy bien. En esta situación, en esta posición, radio y cúbito quedan paralelos, que es la posición de supinación máxima. Cuando hacemos pronación máxima, el radio pasa por encima del cúbito, queda cruzado encima del antebrazo. ¿Sí? Entonces, en este movimiento se involucra tanto la articulación radio-cubital proximal, que es parte del codo, toda la membrana interósea, la articulación radio-cubital distal, que es parte de la muñeca. Vamos, complejo, pero tiene una gran utilidad práctica. ¿Sí? ¿En qué situaciones de la vida usamos los movimientos de pronosupinación? En todas estas. Y si ustedes prestan atención, naturalmente nosotros llevamos a lo que se llama una pronación neutra. Nosotros no vamos por la vida caminando así, como los Teletubbies. Caminamos más como un Playmobil. ¿Se acuerdan del Playmobil? En esta posición. ¿Cómo llevamos la valija? ¿Cómo manejamos el auto? Agarramos una manija. En semipronación. Esta es la posición natural. Movimientos que requieren máxima supinación, movimientos que requieren máxima pronación y todos los movimientos combinados que quieran en el medio. ¿Sí? Ahora, movimientos simples.
pasó, descorchar una botella, estaría bueno hacerlo todas las noches. Cuando yo tengo una alteración en la supinación, una de las actividades que más se le dificulta al actor es hacer su higiene personal, ya sea por atrás o por delante. Y yo tengo el brazo bloqueado en pronación. ¿Cómo me higienizo? Es complicado, ¿no? Y no llega a compensar el movimiento del hombro. Lavarse la cara. Yo hago, supongo, un accidentado grave y hago lo que se llama un antebrazo en solo hueso y lo fijo en una posición funcional. Funcional para agarrar un vaso, para manejar, pero ¿cómo se lava la cara? Entonces, eso al plantear la demanda, ustedes lo tienen que plantear. No pueden decir, tiene limitaciones, o preguntas al perito, ¿tiene limitaciones para la actividad de la vida diaria? No le dejen la puerta abierta. Hagan una pregunta puntual. ¿Se puede lavar la cara? ¿Se puede higienizar? ¿Se puede lavar los dientes? Si tiene esa limitación funcional. ¿A qué viene esto? Vayan más allá de copiar y pegar las preguntas, o de copiar y pegar para plantear una demanda. Vayan al hueso, que las preguntas sean insidiosas y que lo pongan al perito, como siempre digo, entre las cuerdas. Si vos, cuando vos planteás una demanda o le haces preguntas al perito, es como si estuvieras en un cuadrilátero. Si vos lo dejás caminar por el cuadrilátero, nunca lo vas a invocar. Nunca, porque el perito es más viejo, es más zorro, es un chancho enjabonado. Vos le haces una pregunta general y te va a responder con una generalidad, no lo vas a agarrar nunca. Cuando vos le haces una pregunta puntual, y ahí lo agarraste. Entonces, las demandas plantéelas con tiempo, hagan con tiempo las demandas, asesórense. Por eso la compañía de seguros siempre ponen un perito para que ataque la pericia. Ustedes también tendrían que hacer lo mismo. Pero a veces para evitar costos mandan como viene y después el perito. Claro, pero el perito, si no tiene ganas de darle, le pone un cero. Mide con el gonómetro, no hay. Mide, está lo más bien. ¿Y ustedes qué hacen después? ¿Con qué le impugnan? Una lesión de muñeca, el perito te mide flexión, extensión, decisión radial y cubital porque es lo que dice el baremo. Claro. Y vos no le dijiste en tus preguntas que tiene que medir la pronosticación. No se lo pusiste. No la medida. Suponete que, como hacemos todos, nunca leemos las preguntas del perito. Entonces yo informo eso. Entonces vos, cuando me impugnás a mí, me decís, ¿y por qué no evalúo la pronación y supinación como yo se lo puse en la pregunta? Claro. En la pregunta 5. ¿Dónde está su evaluación? Entonces, o quedo como un tonto, porque bueno, a ver, traigo de vuelta. ¿Vos viste muchas veces que preguntan la pronosupinación de muñeca? No, nunca, no tienen ni idea. Yo nunca vi que hayan preguntado pronosupinación de muñeca. No tienen ni idea. Y encima es lo que deja secuelas en una fractura de muñeca. Claro. ¿En la comisión médica la podemos solicitar también? Sí, pero no te lo van a dar, porque van a decir que no corresponde a la muñeca, que es el codo. Por eso tenés que ir con un perito que en disidencia Claro, y de última, explique y fundamente. como dice, al final que te hacen firmar todo el dictamen, no, por La la disidencia. supinación no fue evaluada. Ah, disidencia frente. Claro, firmás en disidencia y lo planteás. Entonces, si el día de mañana eso no se resuelve ahí y llega a un juicio, cuando llegue el expediente de CRT va a decir, pero mirá, acá el día del examen físico, el tipo lo puso. Y en la comisión, ¿puedo ir con mi perito? Y Sí. va a estar el mismo perito y va a tener que Sí, tratarlo. va a estar tu perito y tu perito, no es que el perito de la comisión va a hacer lo que diga tu perito. Pero va a estar más presionado, digamos. No lo va a hacer nunca, va a hacer lo que se le cante. Porque es como, pero tu perito va a dejar planteada la cuestión en ese momento. Y va a decir, si usted no lo pone en las conclusiones, yo no le firmo ni actor, ni nadie firma las conclusiones. Sí sabe, porque a veces contratan peritos baratos. En la bolsa va cualquiera. No, si vino el perito y vos decile, entonces queda silencio. Es lo mismo que no hubiera llevado nada y pagaste el pelo. Mira, una estrategia que se me ocurrió hace un tiempo, que para ustedes, para los abogados, que ustedes pueden hacer. Ni el cliente o el actor ni el abogado tienen por qué saber medicina. Claro. Entonces, si vos vas a comisión médica solo y vos firmás, después podés tranquilamente decir, mira, yo no entiendo qué estaba firmando.
¿Qué es opinación? No entiendo nada. Cuando llega el día del juicio, dices, pero lo reviso, yo firmé, pero me hizo hacer así, así. Yo no sé qué firmé. Firmé como que fui presente. Hay que firmar en Entonces, siempre firmás en disconformidad. Pero eso es más defendible que haber ido con tu perito y tu perito haya evaluado el examen. Claro. ¿Por qué? Porque si el examen físico es normal y está la firma de tu perito, digo, escuchame, flaco, llevaste un perito, el examen normal, ¿para qué lo traes a juicio? ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Te puede jugar como en contra también si llevas un perito, como dice él, Si vos, que no tenía todas las luces, digamos ahí. el tipo te firma, vos estás aburrido, te cobró 40, 50, 60 lucas, te cobró a vos el de al lado, en una mañana 150 lucas. Claro. No revisó ninguno y te firmó todos los dictámenes. Generalmente yo veo los peritos que hacen la máquina de hacer chorizo, de tapar y arroz, van y de 8 a 8 y cuarto uno, de 8 y cuarto a 8 y media otro. Tienen todos 10 realizaciones en distintas o en la misma comisión médica. Pero ¿qué pasa? Ya los conocen a todos, dicen, mira, acá no se puede hacer más nada. Mentira. Y me cobran, ¿no? Todo se puede hacer en la medida, como dice el doctor, de los conocimientos que vos tengas para poder aplicarlo en el momento de la realización. Generalmente los neurológicos periféricos no lo No lo aplican nadie. revisan porque no tienen ni idea. Y yo voy y le Es lo digo, más jocoso. el electromiograma no fue evaluado. Chao. ¿Y qué quiere que vuelva? Y el nervio mediano. Eso La pinza lo no la vamos a va ver ahora, no sé si llegamos hoy, pero vamos a ver neuroperiférico y cómo se evalúa y les voy a explicar que el electromiograma no sirve para nada. Sí. Pero tiene que estar. Siempre lo decimos. Pero si está bien pedido, sí. Está bien, tiene que estar orientado, pero no, Claro. no te va a ayudar a la definición. Yo fui una sola vez a comisión médica y dije, nunca más vuelvo a hacer esto. Pero bueno, ¿por qué? Porque no me gustó el trato, es un destrato horrible para el actor, nos trataron horrible, fue una denigración total. Pero por ejemplo, era una lesión de hombro, y en el informe consignan los movimientos del hombro. Entonces yo le pongo, escúcheme, que usted, y encima te apura, no, firme que tengo otro, no es para. Primero, para que yo lo estoy firmando, a ver lo que hiciste, lo que dejaste de hacer. Cuando nosotros evaluamos a un paciente, no solamente evaluamos los grados de movilidad, flexión, extensión, abducción, que es lo que ustedes ven en el baremo, tantos grados, tanto por ciento, tantos grados, tanto por ciento. Evaluamos fuerza y sensibilidad, en qué posición fue examinado, hacemos las mediciones angulares y hacemos maniobras especiales. Entonces, si en el dictamen la perito en ese momento solo puso los grados de movilidad y no efectuó ninguna maniobra especial y no lo consignó, me dejó la puerta abierta para que yo, en el momento de la demanda, le diga, mira, tal maniobra es positiva, tal maniobra es positiva. Pero ¿cómo te dicen? ¿Cómo ahora están las maniobras y no estaban en comisión médica? Porque en comisión médica nunca se las hicieron. Así de simple. Este es el jugo que vos le tenés que sacar a tu perito de parte. No, una lesión de hombro, más 5%, más 10 de psico, dale para adelante un 15%. No, pará, justificámela. ¿Qué maniobra? ¿En qué posición? La fuerza, por ahí, no, una lesión articular o muscular no está tabulada, pero sí te acompaña la descripción de la disminución de la fuerza, del atrofismo muscular y todo, para que te acompañe y decir, bueno, ¿por qué tiene esta incapacidad? ¿A qué se debe? Claro. Es que es como contar el cuento completo. Por ejemplo, sé que en... Bueno, el ejemplo de la persona que recibe el tiro en la mano. No le tomaron la fuerza. No se lo toman, pero si eso lo tenés que consignar. Igual Porque eso fuera de la comisión no llega. bueno, pero eso hace después a la incapacidad global. Claro. Y vos tenés que contarle, claro, vos estás hablando de una instancia, Porque la empresa me llama. nosotros estamos hablando de otra. Sí, sí. Yo te hablo, porque yo soy perito médico de oficio, yo te hablo de la instancia judicial. En la instancia judicial vos tenés que explicarle al juez todo el cuento. El juez tiene que leer y entender qué pasó. No es tan matemático. Entonces, si vos le narrás una historia armada, sí, pasó esto, esta es la incapacidad, lo operaron, ¿no? Tiene pérdida de fuerza, tiene disminución del atrofismo muscular, tiene alguna alteración de la sensibilidad leve, pero la tiene, y eso te da, junto con la limitación de la movilidad, tanto por ciento. Y esa incapacidad física te ayuda enormemente
a la incapacidad psicológica. Porque la incapacidad psicológica no es solamente como te dicen las aseguradoras en el escrito de impugnación. ¿Cómo un esguince de tobillo le puede dar una incapacidad psicológica ahora? Sí, pero no es el esguince, es el estrato de RT, que nunca le hicieron una rehabilitación completa, que perdió el presentismo, que perdió los premios, que no pudo seguir jugando a la pelota, que en vez de tomarse un colectivo y caminar 30 cuadras, tiene que tomar un colectivo y un Uber y gastar su plata. Todo eso es la incapacidad psicológica. No es un hecho solo. Entonces, si vos le armás bien toda la historia, no es que le armás, la contás como tiene que ser. Entonces la justificás. ¿Por qué una inestabilidad de tobillo deja una incapacidad psicológica? Porque no es una inestabilidad de tobillo solo, es todo lo que afecta en su vida social, familiar, de trabajo, de amigos. Eso es lo que tiene que plasmar. Tanto en la demanda como en los efectos que presenten. Volviendo. Te quería decir, Sí. en el tobillo, por ejemplo, el baremo, en una fractura unimalleolar da 5 puntos. Que yo siempre le estuve dando 10. Y nadie me lo impugnó. Ninguna vez. ¿Y qué le ponían ahí? Lo que pasa es que en el baremo tiene arriba fractura de tibia y o peroné de 10 a 15. Entonces, si tibia peroné, tibia peroné. Está mal redactado. Es todo. Pero abajo dice unimalleolar. Unimalleolar es donde está el tomillo. Sí, eso ya lo vamos a ver. Es uno de los tantos errores de redacción que tiene el baremo. Y Claro. nunca lo corrigieron. Entonces, No, pero este es de afisaria y después me puse a pensar. sí, ¿pero dónde dice? ¿En ningún lado? No, te lo tenés que imaginar vos. Claro. Y aplicar criterio. Pero si yo pongo 10, no está mal. Una la cerré, yo le di 35 puntos que ahora acompañé, pero acompañé uno que tenía un sueldo de 50 millones. Un ingeniero. O sea, yo acompaño cuando vale la pena acompañar. No vas a acompañar uno que tiene un ID de 100.000 pesos, o un jubilado. Iba a perder tiempo, ¿viste? Entonces, 50 palos encima le daban, era ingeniero de Telmex. Le daban un. ¿Y qué edad tenía? Por eso también influye. No, la edad, ahí estábamos jodidos porque 62. Estábamos embromados, pero igualmente libre con 50 millones y le daban un plus cada 6 meses, si funcionaba bien todo, otro sueldo más, aparte del aguinaldo. Entonces, vos sumado 12 meses, dividí. Y claro, cuando me dijo la suma que ganaba, digo, sí, yo te acompaño. Yo te acompañé. Y claro, yo peleé 10% por la fractura de peroné, peleé la osteosíntesis. Y le voy a decir, ¿por qué peleé la osteosíntesis? Porque al hombre lo operaron 2 veces. ¿Qué es eso, perdón? La placa con tornillo. La placa con tornillo, que se aplica para estabilizar la articulación. ¿Cómo se llama, perdón? Osteosíntesis. Materiales de osteosíntesis. Claro, es un elemento En metálico. el fuero laboral no existen. Vos podés tener un tornillo o un fierro así o lo que sea, y en el baremo laboral no existe. Claro, entonces me dice, no, pero doctor, esto no se lo puedo dar yo. Bueno, si no lo da, yo lo voy a pelear después en el fuero civil, porque hay una forma de hacer acción civil en el fuero laboral. ¿Por qué? Porque lo operaron de nuevo, le sacaron otra vez la osteosíntesis, porque pensaban en una osteomielitis. Cuando tenés osteomielitis, que es infección en el hueso, hay que sacar todo porque está todo contaminado. Si no, puede ser que los clavos se pongan como chuecos, se vayan para otra dirección. No, eso es porque no consolida el hueso. Entonces porque se va doblando el clavo o se rompe la placa. le pasó a la un pseudoartrosis. que le sacaron los clavos eso porque se fueron doblando solo. O acá hay un traumatólogo, no puedo decir, viste, lo puso mal. También pequeño detalle, ¿no? O hay otra para ser elegante, Todo puede pasar. son vicios de consolidación también, ¿no? Consolidaciones viciosas. O consolidaciones viciosas. Eso se da generalmente cuando haces un tratamiento con yeso. Y va consolidando bien y después hay alguna deformidad y consolida torcido. Eso se habla, lo van a ver en los baremos como consolidación con angulación o rotación. Claro. Son vicios de consolidación. Bueno, esperá que termine de explicarles por qué. Entonces, ¿por qué le puse 35? Si era 5 lo que teníamos aquí. Entonces, digo, sí, pero el hombre
tuvo otra operación por la osteomielitis que no consideraron y le sacaron elementos de osteosíntesis y le volvieron a poner. Entonces, esa operación, ¿quién se la contempla? Ah, no la contempla. Bueno, yo sí la contemplo. Y encima le dieron el alta y la infectóloga lo volvió a citar para control. ¿Cómo? ¿Le dan el alta? Estamos acá discutiendo la incapacidad y todavía lo están revisando. ¿De qué estamos jugando? Entonces, le puse eso. Ah, le puse la cicatriz, le puse el nuevo osteosíntesis y la fractura. Sí, pues las cicatrices quirúrgicas no están contempladas en ningún baremo civil o laboral, salvo que sean cicatrices viciosas. Entonces, seguramente en vez de tener una cicatriz lineal, este hombre tendría un costurón. Sí, encima tenía dos, porque el número de dos Pero ahí sí la puede justificar. más ancha. ¿Cómo hacer para justificar la cicatriz, perdón? Un queloide o una cicatriz anfractuosa, pero tampoco en el fuero laboral no existe. No existe, La no es. cicatriz, salvo en regiones muy especiales, como puede ser en el abdomen o las cicatrices en el rostro. Ese es el civil. Sí, pero que el queloide no forma parte de algo de la persona, en realidad. No, es patológico. No. Es una cicatrización Es una patológica. cicatrización patológica. O sea, Claro. es propio de cada Claro, persona. por eso, no todo el Sí, mundo pero hace. a veces medicina no va de la mano de la ley. En la ley dice cicatrización patológica, vamos con eso. Ah, ok. Se acabó. Tiene. Sí, tiene como justificar. ¿Y La suerte cómo? que tiene que crear, tiene la cicatriz, disculpame, Sí. tiene que generar una limitación funcional. Sí. A vos te queda, ahora les voy a mostrar un hermoso Yo- queloide en pecho de un laboral y lo tenés como justificar. Y entonces peleándolo, me dice, entra vos. No, yo no discuto más con una médica. ¿Y cuánto le pido? Vos pedís los 35. ¿Contra 5? Me dice, sí. Y bueno, dice, más de 6,5 no le podemos dar. Y pagamos a 30 días con un 20% más. Así que era 6,5 más el 20 sobre un sueldo que le sacaron un promedio de 60 pagos. Así que le quedaron 25 millones. Y yo arreglé con el 10, así que creo que anduve más o menos bien ahí. Cerró el libro. Claro, cerró bien. Pero eso fue en 10 días, va a esperar 30 días y cobra. Es un buen caso. ¿Viste? ¿Sabes qué te iba a preguntar respecto de lo de la cicatriz? ¿Es únicamente cuando hace queloide y qué otra cosa? Genera limitación en la movilidad. Ah, Si queda una cicatriz retraída en la palma y limita la función de la muñeca, esa cicatriz se tabula, pero no como cicatriz, como limitación funcional. ok. El baremo laboral es muy escueto, O es sea, bastante complicado. ¿Y en el civil? En el civil sí se tabulan como cicatrices, Ah, van aparte. En el baremo civil del tubo Rinaldi hay un capítulo que es cicatrices. Ok. Cicatrices de rostro, miembro superior, miembro inferior, tórax, con o sin cicatrizaciones en mano. Esto va aparte. Como un perjuicio estético, vendría a Sí, ser, ¿no? exactamente. Y la osteosíntesis, las placas y tornillos en el civil se tabulan como cuerpo extraño. Y tenés cuerpo extraño dentro del hueso, pegado al hueso, con infección, sin infección. Ok. Y depende del tamaño, se calculan las radiografías. Es medio raro, porque se calcula el tamaño en centímetros cuadrados. Y en realidad, el cuerpo extraño es tridimensional. Pero bueno, no tiene forma de La estética en las chicas que se operan las mamas o hacen las lipo, cada vez que le quedan las cicatrices queloide o le quedan, esa la contamos. Claro, las tenés que contar. Ah, El Y cirujano- queda una mama para arriba, la otra para abajo, para el costado. Yo generalmente las mido y pongo como es el aparatito Un nivel. de cada nivel, Sí. como es la radiografía, sí. que la mide con angulación ordenada y abscisa, tantos grados para arriba, para abajo, angulación, el pezón, a veces como le queda, pobre mujeres. Sí, tracción de pezón. Si a veces traccionan el pezón y por el pezón ponen la silicona. Sí. Bien, estudios que pedimos en miembro superior en general. Radiografías simples. La placa simple es muy útil. Y yo acá puse estáticas y dinámicas. Entonces, pregunta, ¿cómo una fotografía puede ser dinámica? ¿A qué llamamos los médicos una radiografía dinámica, en movimiento? En realidad no es una radiografía que se mueve, pero yo puedo pedir
una radiografía de codo, frente y perfil, y esta es la posición radiográfica normal y usual. Me van a pedir, cuando yo le mando radiografía de codo, frente y perfil, el técnico radiólogo va a hacer un frente en extensión y un perfil en flexión de 90 grados. Y esto es lo que va a mandar. Porque esto permite ver todas estas estructuras que están descritas en la... Ahora, yo tranquilamente le puedo pedir una radiografía de perfil en máxima extensión y en máxima flexión, y puedo poner forzadas. ¿Por qué? Porque esa radiografía me va a servir para acompañar mi informe de limitación funcional. Ningún perito te lo va a hacer, pero un perito de parte sí te lo puede hacer. Entonces vos podés acompañar al expediente una radiografía de codo en máxima flexión y es más, se saca una radiografía larga y se ve la mano del radiólogo haciendo fuerza, donde no flexiona más de 100 grados, y en máxima extensión, donde lo tracciona así y no flexiona más de 120. Y eso lo puedes presentar tranquilamente en el expediente. Y si vos presentas esa prueba y el otro lado dice, no, pero flexiona completamente, escuchame, yo voy a hacer una radiografía en máxima flexión y no paso de 100 grados. ¿Cómo hiciste? ¿Cómo hiciste? ¿Viste no, alguna no vez? viste, lo quebraste. ¿Pero viste que presentaron alguna vez? ¿Se puede presentar? No, es raro. en la demanda que Es muy vemos raro, habitualmente no es muy se da. raro porque no consultan. O sea, Claro. no hay consulta con... Es muy raro que generalmente cuando te presentan un informe pericial de parte es como lo que yo te digo, limitación de hombro y ni siquiera te ponen los grados. Te ponen rigidez de hombro 7%, fractura muñeca 5%, psicológica 20% porque se le murió el gato, y anda a presentar. Y ahí no acompañó los estudios que justifiquen eso. Pero cuando vos planteas la demanda, vos tenés que producir la prueba. Entonces, producir una prueba rica, contundente, que sea difícil de... Claro, lo que usted nos trata de decir es que a veces escribimos por escribir y no lo acompañamos con una prueba que justifique lo que escribimos. A veces ni siquiera lo escribimos. Yo te puedo hablar solamente de las cosas que yo leo. El 99% son copia y pega. Claro. Es más, presentan la demanda y ¿sabés dónde pisan el palito? Vos no viniste nunca a esta clase, me parece. No, está bien. Bueno, disculpen a los que vinieron antes, voy a repetir 50 veces. ¿Sabés dónde pisan el palito? Cuando piden el oficio al hospital. Entonces viene la historia clínica del hospital y vos pusiste, le duelen los 4 miembros, se desmaya, ve un colectivo llora, se rompió la columna, y dice esguince de tobillo, radiografía SLA, sin lesiones articulares, alta. Te quedaste ahí diciendo Claro, que me quiero morir. No, lo bonito, hoy vi una prueba que puede ser encima en Favaloro. Entra Favaloro y dice, no, estuvo redestruido, no me fue a Favaloro porque te imaginas que no tenía otro lugar. Mira el informe de Favaloro, curaciones por enfermería. Le curaron una heridita. ¿Y dónde está la lesión? ¿Tiene la heridita? Nada. Pues entras a Favaloro y... No. Claro. Pero no es, a veces no es culpa de ustedes, es que ustedes se casan con el discurso del actor. Y peor si es un referido. ¿Por qué? Porque el amigo cobró. Entonces sabe que se puede cobrar. Entonces te va a vender a la hermana. Cualquier cosa te va a decir. Cualquier cosa te va a decir. No, me pasó por arriba con el auto, destruido, me llevó la ambulancia. Y cuando viene el oficio que vos pedís al hospital, al Posada, que sea, hay un registro libre de guardia que dice contusión, RXSLA, control por C, consultor externo, como diciendo así, no va a entrar. Ese es todo el ingreso que tuvo en el hospital. No te querés morir, porque ya tenés toda la demanda metida, todo el pelotamiento. Lo que pasa es que no podés saltear eso, o sea, no te queda otra, tenés que venir al hospital. Entonces, mira, muchos abogados. el adornito no es cierto. No, pero muchos abogados dicen, bueno, a ver, vengo todo roto. Bueno, ¿dónde te atendiste? Porque si venís todo roto realmente, tenés varios lugares de atención. Hiciste un seguimiento. No, pero yo no tengo plata. Bueno, te atendiste en la salita de tu barrio. Traeme, porque encima, con la ley de derechos del paciente, que te defiende al paciente, donde vos te hayas atendido, tienen 48 horas para entregarte copia de tu historia clínica. Bueno, tráeme la copia de tu historia clínica, a ver qué dice. Muchas veces ni se acuerdan de eso. O tuvo accidentes anteriores, o cosas previas. Salvo lo que había comentado, creo que en la anterior charla,
que es URI Medical, puede ser que tenga todo como detallado, la historia clínica. Y hoy en día con la historia clínica digital, si vos te atendés en un solo sanatorio, tenés toda la historia clínica de tu vida. Un caso que yo tuve era una lesión cervical, de un accidente, que lo chocaron detrás, con cervical, con rigidez, con lo que vos quieras. Bueno, viene, se hace el manigote, que le duele, lo que vos quieras. Cuando cae el oficio con la historia clínica completa, está el accidente, está la atención, está la kinesiología que hizo, está el alta por traumatología, y está el acto físico deportivo. Entonces, ¿Qué puede hacer? Ahora le voy a contar algo. O peor, los antecedentes, ¿no es cierto? y bueno, por ejemplo, en laboral es peor. Hoy en día, con lo que se llama metaanálisis, ¿no? Información, muy bien. Todos manejan información de todo, aunque sea ilegal. Todas las compañías de seguro saben todo de todo el mundo. Yo he visto contestaciones de demanda, un accidente de moto, donde la compañía de seguro contesta: escúcheme, ¿cómo sé que esta fractura de rodilla derecha, que dice este accidente, no es de este accidente donde se fracturó la misma rodilla, o de este accidente donde se fracturó la misma rodilla, o de este accidente donde se fracturó la misma rodilla? O te contestan la demanda: ¿cómo puede ser que si se rompió tanto en la moto y quedó destruido, a la semana siguiente le hicieron una boleta por cruzar un semáforo en rojo en la misma moto, a la otra semana una boleta con que te suben la fotomulta, con el exceso de velocidad en la misma moto, con el mismo número de patente, metadata? ¿Saben todo? Entonces vos comprás el discurso de tu actor. Bueno, pues está en vos decirle: flaco, ¿qué me venís? O un preocupacional, a lo mejor que figure posterior al accidente y que le haya dado bien. No, puede ser. Eso también es peligroso. En el expediente de CRT lo que ellos tienen es la historia de toda la accidentabilidad. Y el expediente de CRT te lo pueden pedir en un civil. La compañía de seguro, vos chocaste con el auto, la compañía de seguro te puede pedir: a ver, ese accidente no lo pasó por la RT, porque ese estaba yendo a trabajar, es un accidente invictible. Ah, lo pasó por la RT. Entonces, bueno, tráigame el expediente. ¿Qué pasa? Junto con el expediente viene un montón de información, que son las preexistencias, que vos nunca la presentaste porque es una demanda civil, pero el tipo, al pedirte el oficio de la superintendencia, están todas las preexistencias. Ah, en esta cervicalgia, ¿de cuál de estos 14 accidentes que tuvo él? O sea, en forma indirecta llegan a eso. Es difícil, se puede trabajar, no sé, van a trabajar bien todos, pero tengan en cuenta estas cosas que les van a pasar. Yo le quería decir algo. Me tocó una mala praxis, que al final me terminé siendo yo el culpable de la mala praxis. Me dice, fue una parálisis cerebral en un parto prolongado, en la cual la atendieron las obstetras, las parteras, haciendo monitoreo, y no vino el médico para hacer la cesárea. Entonces, ¿qué es lo que marca la vitalidad fetal y la vitalidad de la madre? En el momento del trabajo de parto o la inducción que hace el profesional. Los monitoreos. Bueno, ponen los monitoreos y escriben subjetivamente las parteras: FCF, frecuencia cardíaca fetal, 134, 140, siempre estaba dentro de los rangos de normalidad. Entonces, me cansé de revisar la historia clínica, tenía más de 400 pocas, y encima digital, pasando y pasando y pasando, no estaban adjuntados los protocolos. Entonces pongo en la pericia que hay inconsistencias en la emisión de la información, ya que no están adjuntos los protocolos y la información es subjetiva, no es objetiva. Por esa razón, tengo que determinar que al haber meconio o sea, el SALAM se llama síndrome de aspiración del líquido meconial,
es por una anoxia. Te explico 2 minutos y después Se seguimos. ahoga. El bebé aspira el líquido Claro. amniótico y se ahoga. Claro, se ahoga y produce también un problema cuando va a respirar, que aparecen con cianosis y dificultad respiratoria. Y aparte, ¿por qué no habían presentado los monitoreos? El monitoreo fetal es como un electrocardiograma, Claro. alternativo. ¿Qué valora el monitoreo? La presión que tiene en el útero y en el líquido amniótico con respecto a la frecuencia cardíaca. Si se aprieta mucho el útero, el feto no va a poder tener una dinámica cardíaca adecuada. Entonces se ven si hay desaceleraciones o aceleraciones que se llaman tipo 1 y tipo 2, que no viene el caso. Pero cuando yo digo que no estaba incorporado a los protocolos, en la impugnación me adjuntan el protocolo y me adjuntan los monitoreos, diciendo, si acá están los monitoreos, ¿cómo dice el perito? Que como si yo estuviera hablando pavada. Entonces, digo, muy bien, los monitoreos lo incorporaron ahora, no anteriormente, y ahí se observa la desaceleración de frecuencia de 70 y 80 minutos que se está determinando que es falaz la información subjetiva que estaba en la historia clínica. ¿Y eso ahí entra la responsabilidad? Claro. ¿Para haber mentido? Claro, pero bueno, ahí es ver si le quiere hacer un falso testimonio o un fraude a la partera. Pero eso, claro, el asunto es que hay que terminar el juicio civil, porque ya va, si lo querés hacer paralelo, otra cosa. Sí, porque es muy interesante cómo se mandó a morir ellos solos. Claro, pero aparte me dijeron por qué la inconsistencia y yo puse que el meconio, porque al no tener el monitoreo no podía poner la bradicardia. Dice el monitoreo solo. Y fui a un libro que tenía, cuando yo estudiaba hace más de 30 años, estoy recibido del 87. O sea que va a ser 40 años. Y mantengo el que estudiaba, el Uranga y más. Y ahí yo le tenía patente, el meconio está en el medio por causas maternas, fetales, de cordón y de placenta. Las 4 causas que pueden producir el meconio. Y después están las causas que producen la parálisis, la parálisis cerebral, que hay un consenso internacional de parálisis cerebral, que tiene que tener 4 o 5 requisitos para que sea por el problema de sufrimiento fetal. Resulta que contesto todo y dice, sí, pero acá no hay sufrimiento fetal porque el meconio solo no. ¿Cómo no hay bradicardia? Le digo, sí, hay bradicardia porque con los monitoreos que encontró aparece la bradicardia. ¿Y qué hizo él por ignorancia? El abogado de la parte actora dice, no puedo aceptar que presenten pruebas que no fueron aportadas en el momento de la demanda. Pero en realidad ellos tienen la prueba. Y en realidad ellos te ocultaron la prueba. Claro, pero al no aceptarlo, claro, al no aceptarlo, él borró la única prueba que yo la voy a seguir manteniendo porque ya lo dije. Y la única, por justicia y llegar a la verdad objetiva, vos necesitas decir que ese monitoreo está determinando que la dejaron a la criatura 17 horas sufriendo. Y después me preguntaba hasta qué plano dejó, hay 4 planos en el canal de parto, como para hacer la cesárea. Y hasta el 3er plano puede hacerla. O sea que no es que no puede hacerlo, si ya está. Y bueno, ahí quedó, ya estoy en la 4ª impugnación y ahora me cambiaron todo, me dice el juez, le vamos a hacer la pregunta, se lo vamos a formular de nuevo, sin el monitoreo. Y ahí me vuelven otra. Se mató solo el tipo. Por eso ustedes siempre tienen que tener un perito que les permita. No hubiera dicho nada, quedaba firme el monitoreo que le daba las desaceleraciones, que daba sufrimiento fetal junto con el meconio. No, pero igual eso es una cuestión también de lectura. No solamente. No, porque si no estamos en el monitoreo, ¿dónde lo leemos? No, ya sé, pero lo que digo es que si se aporta prueba
y vos lees, no sé, tenés acceso a la prueba que se está aportando, para hacer la impugnación, te tomás el trabajo de dar la impugnación que está haciendo la demandada, Sí. y ves que esa impugnación que está aportando, Sí. y vos contestás esas explicaciones, Sí. y esas explicaciones son beneficiosas para el actor, claramente. Sí, la pero impugnás. Hay que ver que son el abogado de reparto también. Claro, pero Los términos se supone que son claros para todos. pero el abogado no entiende de comunicación. Ahí se equivocó. Ahora lo están entendiendo Yo ustedes. creo que le corrieron los plazos y siendo, ¿era civil o por mala No, práctica? civil, No, civil. sí. Era una demanda civil. Sí. Que por ahí ningún perito lo quiso asesorar, no consiguió perito de asesor. Claro, no, encima, Pero le corrieron los plazos para contestar, no consiguió un buen asesor, porque es muy difícil conseguir un médico legista que te quiera asesorar en un caso de mala praxis. Es difícil. Es difícil porque los médicos de entrada le tienen miedo a la mala praxis o le tienen repulsión, hasta que con el tiempo entendemos que va por otro lado. Entonces no habrá conseguido quien le conteste y agarré y contestó. Bueno, a ver, ¿por dónde le puedo entrar? Vos- Entró desde un punto de vista legal, no puedo aceptar una vos prueba. tomás el de la mala praxis, sí. Sí, pero en dos tiempos. ¿Qué significa? Yo los asesoro primero si es conducente. Claro. Y si es conducente, vamos. Si No, no, pero como perito de oficio. Y sí, las tengo que aceptar. No queda otra. Ahí estoy frito. Pero Claro. como asesor, yo le en mala praxis, yo hago eso. Primero les tomo el caso, hacemos una asesoría y vemos si es conducente. Claro. Y el 90 y pico % son emocionales, no son conducentes desde el punto de vista legal que pueda llegar a aumentar. Claro. Porque la mala praxis, el juicio por mala praxis tiene un gran componente emocional, es muy difícil despegar al accionante de ese componente emocional, porque es por una lesión propia o por muerto en la familia. Entonces, ¿cómo lo despegas emocionalmente de eso? Y si es conducente, sí, no tengo problema en asesorarlo y decirle, anda por acá. No, pero ¿te acuerdas de las primeras clases del año pasado? Había una chica acá que quería hacer un juicio de mala praxis contra una clínica. Fíjate cómo venía el asunto. Un accidente de tránsito, un paciente lo interna en un sanatorio, terapia intensiva, clínica pasa a la parte de rehabilitación, mal rehabilitado, un sanatorio espantoso, se muere, termina falleciendo. Entonces empieza una demanda civil por la muerte del accidente de tránsito. Entonces en la charla dice, no, pero a mí me gustaría accionar contra la clínica por una mala praxis, porque las cucarachas, bueno, primera pregunta. La demanda por responsabilidad profesional es por responsabilidad de un profesional. Vas a accionar contra el director de la clínica, el jefe de sala, el enfermero que lo atendió, ¿a quién le vas a apuntar? Listo. Segundo, y más importante, estás peleando un envido con 23, tenés un ancho de espada. O sea, si vos determinás que se murió por culpa de la clínica, ¿sabés qué va a decir el del auto? Se murió por culpa de la clínica. Claro. Entonces, ¿para qué vas a embarrar un caso que lo tenés cerrado con uno que... No, lo que hay que hacer es esperar que se termine los daños y perjuicios por el accidente vial y después pasar a la mala praxis. Claro, pero ahí también, como usted dijo, capaz que juega la familia también, que quiere ir contra la clínica. Sí, porque lo atendieron mal, sí. Entonces, me parece, esta es mi opinión personal, me parece que como abogado vos tenés que poner un paño frío en el asunto y pensar como abogado y ponerlos en su sitio. Decir, mira, esto es blanco, esto es negro, te entiendo que los quieras matar al enfermero porque no le limpiaba el traste y no le dan de comer cada 3 días, eso está perfecto, pero no es el objetivo de este asunto. Vas a embarrar toda la cancha, vas a meter un montón de actores en el medio, porque encima lo peor que te puede pasar es que el juez del segundo juicio te diga, unifiquemos las causas. Ya está. Ahí ya no la resolvés nunca más. Lo peor es que te diga, sí, está bien, el del hospital, fuiste en contra del hospital, el hospital no tuvo nada que ver, había sido él, pero no fuiste en contra de él. No, o si tenés mucha suerte, incurrirás en lo que es culpa concurrente. ¿Está bien? El accidente lo mandó al hospital y el hospital lo terminó de matar. ¿Quién te va a bajar el martillo con esa? Muy difícil. Y es muy difícil de probarlo del hospital. Si vos podés probar que se murió como consecuencia de las lesiones gravísimas que tuvo producto del accidente, eso va por un tubo, me da la impresión. El resto, ¿cómo lo probás? Y vas a meter cada vez que vos metés un actor en un expediente, va escrito, vuelve, contesta, demanda, impugna.
Va a impugnar todo, en realidad. Bueno, pero por ejemplo, en un juicio de mala praxis por una cirugía, vos tenés cirujano, ayudante, instrumentadora, anestesiólogo, y el dueño del sanatorio y la prepaga. Todos puteándote, todos contestando, todos al mismo tiempo. ¿Sabés lo que Y es? todos los segundos. Yo presento la pericia. Son 5 o 6 tipos que te preguntan, más el actor que te pregunta. Impugnan todos. Impugnan las aseguradoras de todos. Entonces es una ensalada. Se embarra solo el juicio por el tiempo que lleva a contestar a todos los peritos, y bueno, otro, y te impugnan por la contestación porque no eres contestante, o te impugnan por estar en desacuerdo, porque no le gusta, te vuelve a impugnar, y si el juez está muy aburrido, te sigue dando traslado. No se cierra nunca. No, para mí tenés que tener un estudio bastante grande para ir en contra del mala praxis. En contra de un profesional, digo. Porque también es costoso un perito que vaya en contra de otro colega, digamos. Te tiene que marcar, el perito no te va a acompañar a todos los juicios, te tiene que marcar el rumbo, y después te va a acompañar a los escritos que vos vayas presentando. Es que todo depende de lo que está escrito. Lo que hace un perito consciente no se tira contra el colega, pero evalúa objetivamente lo que dice la historia clínica. Si vos pusiste en la historia clínica algo que no estaba en el protocolo, que omitiste algo, ahí te lo tenés que bancar. No es culpa mía. No, está bien, pero como el ejemplo que debe recibir usted del parto. Si usted no hubiese tomado la dedicación de leer todas esas páginas, hubiese pasado de largo. Y nadie lo hubiese revisado. Y quizás los peritos también leen así muy por el boleo y dicen, nadie me dice que fue esto. Confían en esa palabra y dicen, pero no está el estudio. Y se comen eso porque leyeron 40 cosas antes. Claro, pero lo que llamó la atención siempre, todo crimen tiene un error. Pero está en el ojo del buen observador. ¿Por qué? Porque yo vi meconio. Chao. Y para mí la palabra meconio, desde que usted estudió obstetricia, sufrimiento fetal. Si hay sufrimiento fetal, flaco, ¿por qué no le hiciste cesárea? ¿Por qué no vino el médico obstetra en 17 horas? Lo más importante Eso es lo que aprendes en la facultad, en la residencia, y lo que aprendí en la facultad, en la residencia y en la vida profesional, no es a encontrar cosas puntuales específicas sobre lo más importante es saber lo que es normal. ¿Ves? Yo miro una radiografía. Lo que no es normal y me llama la atención, a eso le doy prioridad. No hace falta que te lo describa en un momento, porque yo tengo todo el derecho de decir, mira, acá hay algo y no sé qué es. Entonces lo importante es saber lo que es normal, no estudiar 50 imágenes raras del sarcoma de Ewing, porque es probable que no vea uno en mi vida. Pero sí que cuando aparezca yo diga, esta radiografía no es normal. Algo te tiene que llamar la atención. Lo mismo pasa en la historia clínica, lo mismo pasa en un expediente. Cuando vos agarras un expediente, decís, esto no es normal. No sé qué pasa. A ver, viste, paremos acá. No sé qué está pasando, pero esto no es normal. ¿Entendés? Eso con respecto a las historias clínicas largas. Vos ves una evaluación, un monitoreo fetal que viene normal, 130, y se murió. Pará. ¿Qué le pasó? Esto no es normal. La palabra meconio no tiene por qué estar en ningún lado. Y eso te tiene que llamar la atención. Bien, vamos a... Como nos desviamos un montón, vamos a cortar la presentación. Lo que voy a hacer, si me permiten, es buscar en el baremo laboral, que yo lo tenía abierto por acá, la parte correspondiente a... esto que por acá. A codo. A codo, muñeca, mano. Vamos a ver la parte del codo si es posible. ¿Sí? Bien. Esta es una copia del baremo laboral con la que yo trabajo. La única diferencia que tiene es que tiene agregadas algunas de las modificaciones del 2014 y lo uso como una tabla de referencia y demás. ¿Sí? Cuando vamos a... Vamos al codo, básicamente. El primer lugar donde encontramos referencias al codo es en esta sección
no está de mal repasar esto. El miembro superior se considera de la escápula, hombro, codo, muñeca, mano. Las secuelas que afecten el mismo segmento corporal, la misma extremidad superior, se suman entre sí en forma aritmética. Es un error frecuente decir que si tiene una fractura de codo que da un 3, un 5%, y tiene una fractura de muñeca que da un 2%, es el cálculo de la capacidad restante. No, si corresponde al mismo miembro es 5 más 3 más, se suma todo en forma aritmética. Y si encuentro lesiones neurológicas, se suman en forma aritmética. Lesiones de los nervios, lesiones de sensibilidad, lesiones de las articulaciones, todo lo que corresponde al mismo miembro se suma. 1 más 1, no hay capacidad restante. ¿Está bien? El máximo resultado final es el que corresponde a la desarticulación del miembro, obviamente. Si yo encuentro un montón de lesiones y la suma aritmética me da más del 66%, el tope es 66%, porque es lo que corresponde a la desarticulación. La desarticulación es cuando se saca el miembro completo y se despega del tórax. Es una cirugía que se saca el miembro superior y queda solamente la parilla costal. Se saca no solamente el hombro, sino la espalda y parte de la clavícula. Es una desarticulación completa. Si el miembro afectado es el miembro hábil, se adiciona un 5% del porcentaje de incapacidad calculada. Yo tengo una secuela de una fractura de hombro con limitación funcional que da un 8%, tengo que sumarle un 5%, pero no es un 8 más 5, es 8 más 0,4, es el 5% de ese 8. Vamos, y si no, tengo un 1%, 5, 6, no, es el 5% de la incapacidad que tengo. Si es el miembro hábil. La anécdota que conté la vez pasada, pregunté, fractura muñeca, izquierda, ¿sos diestro o zurdo? Zurdo, bueno, firma con la zurda. No podía firmar. Eso que no le pasa. Y en caso de que existan rangos de porcentaje, que esto es acá donde el río donde pescamos todos, donde dice de 5 a 10, y cuándo es 6, cuándo es 7, cuándo es 8. El criterio a seguir para la determinación del porcentaje en el caso particular será en función del recupero de la funcionalidad del miembro y de la prótesis colocada. La nada ni. ¿Qué es una amputación? Cuando pierdo el miembro por completo. ¿Y existen las amputaciones parciales? Sí. ¿Y cómo sería una amputación parcial? No sé, el dedo sería todo, ¿no? Y si le cortan una parte sería una amputación parcial. Sí, lo que se llaman en medicina las amputaciones parciales son las que son oblicuas, chanfleadas, que dejan parte del miembro. Sobre todo se ve en las falanges. Una amputación total sería una amputación a nivel transversal. Pero si es una amputación oblicua, que deja parte de la uña o parte del dedo, es una amputación parcial del dedo. Y las amputaciones parciales existen en medicina. Mi tío tiene cortados los dedos así, digo, tuvo una máquina y le quedaron. Claro, después en mano vas a tener amputaciones a diversos niveles. Pero no siempre la amputación es transversal, puede ser oblicua. Son más en las máquinas que trabajás, en la de madera, cosas así. Sí, los carpinteros y los carniceros nos han dado de comer a los traumatólogos durante años. Bien. Amputación interescapulotorácica, bien. Desarticulación de codo. ¿Por qué 40 más 60%? ¿Cuándo es 40 y cuándo es 60? ¿Cuándo es amigo mío es 60? Pero fíjate el rango que te da. Sí. Después tenés amputaciones a diferentes niveles, a nivel del tercio superior del antebrazo, a nivel del tercio medio, a nivel del tercio inferior. Pero todas son iguales. 40, 60. ¿Cuándo es 40? ¿Cuándo es 60? ¿Existe el criterio? Sí, el criterio de recupero la funcionalidad del miembro superior y prótesis colocada. ¿Y cuál es la funcionalidad? ¿Dónde dice la funcionalidad de Vallejo? ¿A qué se refiere con funcionalidad? Por ejemplo, doy un ejemplo burdo, ¿no? Sí, Por pero ejemplo, soy policía y justo me amputan el dedo. vamos a esta parte. Te amputan a nivel del codo, te meten un escopetazo, tenés un Cámara. accidente de moto, perdés el brazo. ¿Cuál es el recupero de la funcionalidad? ¿Qué llamas funcionalidad? Se coloca una prótesis, ¿qué esperas hacer con esa prótesis? Ya está, necesito 60. ¿Y por qué no 40? Yo que soy la aseguradora que te tengo que pagar de 40. ¿Qué 60?
Claro, pero yo disparo con esa mano. Policía no vas a hacer más de calle, olvídate. Claro. No, y si es tu mano hábil es 40 más el 5. 42. O disparabas con tu mano hábil. Y no podría ser 65. No sé. ¿Y por qué? Si yo te debo pagar la aseguradora, ¿por qué 65? Explícamelo. ¿Qué funcionalidad? Yo te pongo una prótesis. ¿Qué vas a hacer con esa prótesis? ¿Vas a servirte el vaso? ¿Vas a escribir la máquina? ¿O la vas a usar para colgar la toalla? Ah, bueno, pero no existe su criterio. No hay ningún criterio. Y si va a ser la tele o la desaparece. Ahí nos peleamos todos contra todos. Cuando una ley, esto es una ley, cuando una ley es ambigua o no es exacta, y bueno, ahí es pelota. Únicamente hay que guiarse de la funcionalidad para establecer el... ¿Y a qué llamó funcionalidad? Claro. Yo ya te dije que la funcionalidad de mi brazo era como que disparaba con eso. Y él quiere por 40. ¿A qué llamás funcionalidad? Porque esto es un baremo laboral. Y yo te puedo decir, bueno, pero el tipo no puede lavarse la cara, no puede acariciar al perro, pero eso, Bueno, pero eso... eso es la casa, ¿qué tiene que ver? Y funcionalidad está atado a la tarea que desarrollaba, calculo, ¿no? Definime funcionalidad. Ponemos una definición. Lo que quiero Que dejó abierto demasiado. es que es muy amplio. Te abrió una puerta. Niveles de amputación. Con respecto al codo. Secuelas de fracturas. Entonces vamos a ver si encontramos a nuestro cliente en esta sección. Fractura de húmero, pero solo tiene que tener callo deforme, angulación o acortamiento. 10%. Fractura de escafoides en la muñeca con necrosis. Tiene que estar fracturado y necrótico. Entre 10 y 20%. ¿Y en medio? Fractura de escafoides con necrosis y artrosis, que es con desgaste o lesión de la articulación. 15 a 25. Fractura de escafoides con solo artrosis. Pero escúchame, estamos hablando del húmero. ¿Cómo saltamos hasta acá? ¿Y en el medio qué tenemos? O sea, el húmero llega hasta acá. Codo, el antebrazo y la muñeca. Bueno, entonces fracturas. En la sección de fracturas no está el codo. Buenísimo. ¿Qué significa anquilosis? Cuando una articulación queda rígida. No es que está rígida que se mueve un poquito, no. Rígida que está fija. No se mueve ni para acá, es como que está soldada. Eso es una anquilosis. Que no se mueve para nada. No se mueve en absoluto. Quedó fija en una posición. Por ejemplo, queda así el dedo y yo puedo hacer esto, pero queda así. No. No es Por entonces. ejemplo, ahí estamos hablando no de segmentos corporales, sino de articulaciones. Hay una cirugía que se llama artrodesis de muñeca, que vos le fijás la muñeca. No puede ni flexionar, ni extender, ni hacer desviación radial y tal. La muñeca queda fija. Sí puede pronosupinar, pero la muñeca no se mueve. Esa es una artrodesis o anquilosis de muñeca, que queda fija en esa posición. Y después vienen las limitaciones funcionales. Y acá viene la gran confusión. Limitación funcional de hombro. ¿Se acuerdan la clase pasada que yo les dije? El hombro no es una sola articulación, son como 5 articulaciones. Entonces, ¿qué evalúo? El movimiento del brazo con respecto al tórax. Eso es lo que estoy evaluando. ¿Sí? Por eso, una abdoelevación de 90, esta es igual que esta. ¿Sí? Esta es con los tendones funcionando, esta es con los tendones rotos. Pero la abdoelevación es de 90. Vamos al codo, que es lo que queríamos ver. Aducciones cuando se junta hacia adentro, elevación anterior, eso es hombro, elevación posterior, rotación interna, rotación externa del hombro. Anquilosis es la posición en que el hombro queda fijo. Que hay cirugías que hacen eso o lesiones patológicas. De acá para los peritos. A ver. El codo es genial. Limitación funcional. Y me pone toda esta tabla que dice flexo extensión ahí arriba. Entonces yo tengo, acá dice retenida en, y acá dice desde los 150 hasta. Entonces, doy un ejemplo. Mi codo se mueve
máxima extensión y tengo una flexión de 110 grados. ¿Qué incapacidad me corresponde? Bueno, desde los 180 sería esto. O cero. ¿Y cuándo es el 180? Esto es cero. ¿Y qué significa retenida en? Cuando, hasta donde llega. Entonces, esto sería lo que se llama retenida en 0 grados. Si de acá no va para ningún lado, le corresponde un 60%. Pero prácticamente una anquilosis. Se confunde con el término de arriba. Si voy desde 0 hasta los 110, desde 0 hasta 110 sería una limitación funcional de 6. 40%. O 6%. Claro, va de Si en flexión, 6%. 6%. 6. La retenida en es 150 grados, desde los 150 grados hasta. Si mi codo va desde los 150 hasta los 110, sí me corresponde un 40% de claro. O sea, como que no baja más. Claro, desde los 150 no baja más, o llega hasta los 90 y no extiendo más. O sea, vivo así. Sí, hay gente que vive así. Claro, Ahí flexiona pero no extiende, llega hasta los 90, le corresponde un 30% de incapacidad. ¿Y qué hacemos con los rangos intermedios? ¿Qué hacemos los peritos con un tipo que mueve, no extiende del todo? Que no es un caso raro, es lo que pasa siempre. Le faltan 20 grados para la extensión completa y flexiona hasta 110. ¿Sumo? No lo meto. ¿Y sumo? No sé, ¿Por yo qué tuve baja? uno hace unos años. Pues son dos lesiones como distintas. No, si es la misma articulación. Pasó eso. No La- extendía y la tampoco secuela- llegaba al. La secuela más frecuente de una lesión alrededor del codo es la limitación en la extensión, la limitación en la flexión, la limitación en la pronosupinación. Bueno, ¿dónde lo pongo en la tabla? Un tipo que tiene, le faltan 30 o 20 para la extensión completa y flexiona hasta 110. ¿Qué porcentaje le da? para ¿Cómo mí le se cae el suma. pelito? Yo sumaría. Para mí se suma. Tendría que ser. Lo sumás de acá y lo sumás de acá. Claro. ¿No? Y sí, la lógica. Para mí, digo, A como ver. decía más lógica. Desde los 150 hasta los 110. Y no, ¿y dónde lo metes? ¿Dónde lo metes? Explícame cómo lo haces. Porque retenida en, a ver, supongamos que sería retenida en 120. Corresponde acá un 5%. ¿Sí? Sí. Y flexiona. No, pero ahí hasta 110. hiciste extensión ahí, vos. Bueno. Extensiones del otro ¿Qué lado. significa retenida? Pero por eso, pero es en la extensión. ¿Y vos te parece que le vas a dar un 40%? Si es en la extensión, sí. ¿Ves que es una ensalada esto? Sí, no importa. Para mí, para mí está muy mal redactado la tabla. Está redactada Porque el mal. criterio lógico sería, bueno, vos pensás, está bien, esta limitación funcional, y si yo le sumaría de 120, 5%, de flexión, un 11% estaría más o menos bien. Estaría más o menos bien. Pero en ningún lugar lo encuentro así. Entonces, con esto van a tener el lío. Las lesiones de codo, por suerte, son raras, son escasas, pero van a tener siempre una ensalada, los criterios son distintos y no se van a poner de acuerdo. ¿Por qué? Porque está muy mal hecha la tabla. Y además cada uno va a tomar el que mejor le conviene. Y con No se la entiende. RT No va se a ir por el entiende. mismo. No se entiende. La RT te va a poner, te va a copiar lo que dice acá para ponerte un cero, pero ni ellos van a entender lo que están poniendo. Me juego la cabeza, nadie lo entiende. Y después vamos, lo más fácil es pronosupinación. Y te ponen desde 0 grados hasta cada lado. ¿Cuál es el 0 grado? ¿En qué lugar de la tabla dice cuál es el 0? Anatómicamente yo te puedo decir, mira, el 0 es cuando el pulgar está apuntando para arriba. Entonces para cada lado, 80 de supinación, 80 de pronación. Esto no tiene tanta discusión. Pero lo de arriba, retenida en flexión y demás, es una ensalada. Y tenés que sumarlo. Para mí hay que sumarlo. Sí, yo también, pero tratar de sumar valores lógicos y después tener que explicárselo al juez o al que te impugne. ¿Por qué pusiste eso? Y porque considero que retenías hasta acá, desde los 150 hasta acá. Una cosa es flexión, otra cosa es extensión. Lo lógico sería hacer una tabla. El baremo nuevo, del nuevo baremo de la DCRT tiene muchas mejoras al respecto. Porque te habla, la movilidad de codo es el arco de movilidad completo, le restan el déficit de extensión y después toman la flexión máxima. El baremo civil es mucho más
concreto al respecto, porque toman el arco de movimiento y el déficit de extensión. Y se acabó esto, y hacen una fórmula y lo ponen en una tabla. Entonces vos vas, buscas qué grado te ponen. El grado de movilidad, porque vos podés tener 90 grados, que es de acá hasta acá, o 90 grados de acá hasta acá. Y la funcionalidad es completamente distinta. Entonces te toman el arco de movimiento y le restan el déficit de extensión. Y eso se traduce en una tabla que está en el veremos civil. Es más simple. ¿Qué hace? Restan extensión de flexión. Te ponen arco de movimiento y te restan el déficit de extensión. Y eso lo traducís a una tabla. ¿Y la flexión? No importa si el arco está acá o hasta acá. Toman el arco. Siempre toma la extensión. Suponete que yo tengo un arco de movimiento de 120 grados. Puede ser desde acá hasta 120. Son 120 grados de arco de movimiento. Menos 0, 120. Y lo buscas en la tabla. Yo puedo tener 120 desde acá hasta acá. Entonces desde acá tengo un déficit de extensión de 120 menos el déficit de extensión que da, por el 30 grados, te da 90. Buscar 90 grados. Y otra cosa que toman es el punto central del arco de movimiento. Perdón, 3 criterios. Porque una cosa es tener este arco de movimiento 120 acá y otra cosa distinta es tenerlo acá hasta acá. Entonces toman el arco de movimiento, el déficit de extensión y el punto central del arco de movimiento. ¿Dónde está? ¿Está acá? Acá o acá. Ahí está definido por grados, digamos. En grados, sí, siempre en grados. En grados se toman con un goniómetro. Otra cosa que siempre los baremos van a tener como déficit. Si a mí me da 145, ¿qué le pongo? 140 o 150. Presumo que para menos. No vas a encontrar. Hay algo. Te va a resultar difícil que algún perito te ponga 145. Te pone 140 o 150. Pero puede pasar. Y a mí me han impugnado. Las impugnaciones más creativas de las aseguradoras vienen cuando cambian el bufete de abogado del estudio. O cambian al abogado que impugnan. Porque siempre me encuentran a vuelta, hay un junior y arranca con algo nuevo. Entonces la impugnación es decir, ¿cómo puede ser que el perito ponga la movilidad en grados de a 10 y no haya encontrado un 23, y aparte te lo ponen entre comillas, un 23, un 142? Y parte tiene razón. Si vos medís con un goniómetro, le dicen grados de 1. ¿Cómo puede ser que no? Nunca pusiste un 142, 140, 150, que todos vienen de a 10. Tiene razón. Entonces, cada vez que me impugnan, yo a mi contestación, un Word con todas las contestaciones de impugnación, agrego un renglón. Entonces, ¿qué dice? Se realiza el examen físico, ¿verdad? Los resultados de la goniometría se acercan a la decena más cercana para facilitar la lectura, bla, bla, bla. Pero si yo encuentro 142, le pongo 140, si encuentro 147, le pongo 150. Entonces, acerco a la decena más cercana para facilitar la comprensión por vuestra señoría y por los padres. Había otra vez uno, ese me acuerdo, hasta el apellido me acuerdo. Siempre me impugnaba, eran de las aseguradoras, vos contratan a veces un gran estudio y hacen las contestaciones de impugnaciones de varias aseguradoras. Entonces, siempre vienen, es como la letra, ya sabes, cuando viene el estudio ya sabes lo que te va a decir. Por ejemplo, Cuyo. A mí me impugnaba este perito que había sido no sé qué, de Tierra del Fuego, no sé qué, cuál, si yo fui, no sé qué, de Tierra del Fuego, perito, ministro de Salud. ¿Cómo puede ser que el perito ponga los ángulos si no explica en ningún momento el uso de la goniometría? Que Entonces, nuevo renglón. El examen físico se realiza usando goniómetro universal y regla centimetrada aprobada por el Sistema Métrico Legal Argentino. Entonces, ¿para qué puso eso? Porque alguna vez me dijo que no usaba la regla. Uno sabe el goniómetro. ¿Cómo vas a medir un ángulo sin usar goniómetro? Son geniales. Bien, y entonces, con respecto a la región del codo y antebrazo, no encontramos ninguna descripción de fracturas. Recuerden que la parte de fractura va desde el hombro, salta a la muñeca. Entonces, si yo tengo una fractura de radio cúbito o de codo, ¿y cómo la mido? Y la tengo que medir como limitación funcional. ¿Cuánto tiene de flexión, de extensión y cuánto le falta de pronosupinación? ¿Y hay algún caso especial donde yo pueda encontrar alguna otra cosa del codo?
¿Qué es la inestabilidad articular? Porque muchas lesiones no son solamente fracturas, son luxaciones, como si he luxado el codo, ¿se acuerdan que hablamos de la luxación del hombro? Si yo tengo una inestabilidad articular del codo, por pérdida de partes blandas óseas, tengo entre un 20 y un 25% de incapacidad solamente con este diagnóstico. ¿Y qué son las partes blandas óseas? Si yo pierdo una fracción de un 10% de un ligamento, o pierdo completamente la cabeza arcádica, es lo mismo. ¿Y por qué? ¿Cuándo es 20 y cuándo es 25%? Y acá sí pone esto, la inestabilidad se valorará mediante la radiología de estrés o dinámica, con pruebas funcionales bajo radioscopía. Cuando se hizo este baremo, que se aprobó en el año 96, si salió esta ley en el 96 o pues lo estaban haciendo en el 94, 95, calculo yo. Y en esa época todavía no había resonancias, las tomografías eran muy caras, y se usaba mucho la radiografía dinámica. ¿Qué significa? Que el médico radiólogo, el técnico, hacía una maniobra semiológica y tomaba la placa. Hoy no conseguís eso ni en figurita. Ni en figurita. No lo conseguís, no hay manera. A los hombres dicen, bueno, pedir una resonancia. Ninguna resonancia o tomografía te va a demostrar si esa articulación es estable. Es lo que hablaba el otro día. ¿Cómo yo con una foto te voy a decir que esa bisagra está firme o no? Tengo que ir y moverlo. Entonces la inestabilidad en hombro, codo, muñeca, lo que sea, se prueba mediante el examen semiológico, haciendo maniobras específicas. Ahora, ¿cuándo es 20? ¿Cuándo es 25? Una luxación de codo que volvió a su sitio y quedó más o menos estable con un poquito de bostezo. ¿Es una inestabilidad de codo? ¿Corresponde un 25%? Una fractura de olecrano. La fractura del olecrano es la parte posterior del codo. Desestabiliza el codo. Mi primera experiencia en el 89, ya soy viejo, era una fractura de olecrano. Un chico que iba en el colectivo y pasó un camión con la track y le fractura el olecrano. Entonces, no sé de dónde saqué 10%. Y claro, la parte actuada me impugna, diciendo que es poco. Y la compañía me dice que es mucho. Mi primera experiencia. Entonces digo, hice macana, yo qué hice. Y le puse que la limitación daba que era un codo inestable. Por eso le asigné 10 puntos. Y después, como daba o sea, no tenía la misma movilidad y se le salía el codo, le di 10 puntos más. Porque batalló mucho, la compañía seguro me impugnó 2 veces y el actor 1. Entonces, bueno, este impugnó mucho, vamos a darle más para que reviente, ¿viste? Como te digo, el criterio era del perito. Claro, y sí, porque me molestó bastante, entonces como molestó, ahora pagaré más. Y me pagas a mí también un poquito más. ¿No? O sea, por lo menos vale el mandado. ¿Está bien? No, Sí, siempre. y si litigar y hacer la demanda por poco, te llevan un trabajo, sino por mucho. ¿Cuál va a elegir? Y para más. Indubio pro proletariato. Claro, que pague y después pregunte. El próximo encuentro voy a hacer un poco más de énfasis porque quiero llegar a la parte de mano, muñeca y nervio mediano, orbital, quiero llegar a eso. Con respecto al baremo laboral, el otro lugar donde podemos llegar a encontrar algo de lesiones de antebrazo, muñeca, que es muy escueto, es cuando habla de lesiones de tendones flexores de antebrazo o extensores de antebrazo o muñeca, y te da entre un 5 y un 10%. Y la verdad, esto es lo peor que he encontrado con respecto lo peor que he encontrado con respecto a incapacidades hacia el trabajador. En general, los tendones flexores, tanto en muñeca o mano, son mucho más difíciles de reparar desde el punto de vista quirúrgico, dejan muchas más secuelas y funcionalmente son los más necesarios. Porque si yo puedo perder la capacidad de abrir la mano,
empujo el objeto y abro la mano naturalmente, o adapto la posición de la mano, de la muñeca, para agarrar un objeto o lo que sea, ¿no? Si yo pierdo la extensión del pulgar, tengo otros tendones que me van a servir para que yo pueda levantar el teléfono. Pero si yo pierdo la capacidad de flexión de los dedos, estoy frito. Si a mí me queda la mano rígida, no puedo flexionar, no puedo agarrar nada, no puedo usar la mano para nada. Entonces, que dé la misma incapacidad, tanto para lesión de extensores como flexores, no tiene ningún sentido. Pusieron tendones, sí, lo mismo. Flexores son tendones, no. Funcionalmente no tienen absolutamente nada que ver. Ahora te quiero hacer una pregunta. Sí. Viste que hay 4 planos. Anatómicamente el antebrazo tiene 4 planos, de la piel hasta el hueso. Y dentro de esos planos hay 2 planos de flexores. Está el flexor superficial y el profundo. Yo la pregunta que voy a hacer es, si se corta uno de los flexores, el superficial, el profundo, ¿hace la misma función o no? Sí. Cuando hablamos de flexores de dedos, Entonces, viene la olla, me se cortaron los tendones, viene corriendo, ¿viste? Ya me toca un 10 o un 15%. no porque tenés que evaluar la funcionalidad que le queda. Claro. Claro, o sea que Ahora, con el profundo puede hacer lo mismo que el superficial. hace lo mismo que el superficial. Hace lo mismo. Sí. Hay alguna muy pequeña pérdida de fuerza, pero el profundo, cuando veamos mano, es el que llega hasta la punta del dedo, el superficial es más corto. Funcionalmente, hay un problema acá, yo soy cirujano de mano. Entonces, esta pregunta viene bien. toca la fibra más íntima. O sea, funcionalmente sí se complementa. Y sin saberlo te toqué. Se complementan en la función de la mano, la función fina. Si yo tengo que elegir, o yo tengo que hacer un reemplazo de un tendón por otro, siempre voy a elegir que quede indemne el profundo, porque me va a dar el rango de movilidad más completo. Aunque después en la práctica pierdo un poquito de fuerza y demás. Si se me corta un dedo, tengo otros 3 para suplementar, no hay tanto problema. Pero es como una sección completa de todo. En un caso de emergencia o una lesión grave, vos lo que buscás es la mejor funcionalidad, entonces buscás siempre reparar los profundos. Y si tenés que elegir, transferís un superficial para que haga la función de profundo. Claro. Sí. Ahora, cuando veamos mano, incluso cuando veamos codo, no hablamos de la función, hablamos del grado de movilidad y todo, pero ¿en qué momento yo les hablé de la fuerza de flexión, de la fuerza de extensión? Hablamos un poquito de estabilidad. El baremo no lo tabula. No está en ningún lado. ¿Y cómo mide? No lo mide, no le interesa. Solamente la flexión. ¿Cuánto flexiona? ¿Cuánto mide? Yo puedo flexionar hasta 150 con mi brazo. Después viene Schwarzenegger, que tiene un brazo así, flexiona 150, y después viene Olivia, la novia de Popeye, que flexiona 150. Los dos tenemos el mismo rango de movilidad. Sí, pero tenés la parte neurológica periférica. Pero por ahora no hablamos de lesiones nerviosas, hablamos de lesiones articulares, o óseas, o ligamentosas. Claro. Sí, la El rango de neurológica. movilidad es el mismo. Claro. Y somos tipos completamente distintos. Entonces, lo puedo reclamar judicialmente, no en el. Lo tenés la que reclamar porque hace el cuadro completo de la situación. Pero no esperes que por esa pérdida de fuerza te den algo. Y el perito no tiene dónde agarrarse para darte algo por esa pérdida de fuerza. En la comisión médica, dice usted, sino en la parte judicial. No solamente el perito de la comisión médica, sino el perito de oficio. Yo te la puedo describir. Puedo medirte el diámetro del antebrazo y determinar que tienes tanto en brazo como en antebrazo una hipotrofia muscular con respecto al otro. Pero eso no se traduce en porcentaje de nada. Hace la descripción del cuadro para que lo entienda el tipo que lo está leyendo. Tiene una limitación funcional de codo y esa limitación funcional lleva a una atrofia por desuso y esa lleva a una atrofia muscular. Pero el porcentaje va por la limitación funcional, ni por la atrofia muscular, ni la pérdida de fuerza, ni nada. Bastante limitado en la ley. Muy limitado. Demasiado. Pero esto es como todo, cuando la naturaleza vos la tenés que estudiar, la fraccionás. Y encima cuando tenés que poner un valor en número, en porcentaje, lo fraccionás cada vez más y siempre te quedan cosas afuera. Lo que pasa es que acá dejan afuera un montón de cosas importantes. Van a ver cuando veamos mano que no se estudia la función de la mano, flexión, extensión, la función de pinza fina, dice
Siempre preguntan si puede hacer pinza, garra o puño. Fantástico. De los 5 dedos que tiene la mano, uno va al revés, este es el hijo comunista, que va para otro lado. Estos dos sirven para las cosas finas, estos dos para las cosas de fuerza, y este es el que juega a veces para un lado y para el otro. Si tengo que agarrar un martillo, lo agarro así, y si tengo que agarrar una moneda, lo agarro así. ¿Está bien? Entonces tenemos 3 sectores en la mano. Cuando veamos el baremo, vamos a hablar de flexiones de las articulaciones. En ningún lado habla de abducción. Y vamos a ver que habla de flexión del pulgar, de la interfalángica, de la metacarpofalángica y la trapecio metacarpiana. ¿Viste el movimiento que es el de oposición? Es el más importante, que es el que nos permitió evolucionar desde los primates para acá. ¿Dónde está? ¿Y dónde está el movimiento de pinza? ¿Y es pinza fina o pinza de fuerza? ¿O pinza llave? ¿Es una garra completa? ¿Una garra incompleta? ¿Es un puño? ¿Qué tipo de puño es? Eso no existe. Y el más importante de todos es que no está el movimiento de oposición. Es el que permite separar el pulgar del plano de la palma. Eso no está evaluado en ningún lugar. Se habla de esto cuando hay lesión del nervio mediano, pero no en la pérdida de oposición por lesión muscular tendinosa. Y todo eso, ¿no es cierto?, a nivel de una pericia, ya sea laboral, pero de oficio, ¿no es cierto?, sí o sí tiene que estar determinado en los baremos para que ustedes puedan aplicarlo, o pueden utilizar un conocimiento... No tiene que estar determinado. Ah, Es como el baremo es ilimitante, digamos. No, el fuero laboral es el más restrictivo de todos. Por eso parece o que sea, vos no veces podés hacer una fundamentación del por qué vos crees que es mayor el No. porcentaje. Es No. pragmático. Te podés, hay muy pocos casos puntuales donde vos en el fuero laboral te puedes escapar un poquito, pero son muy puntuales. ¿Y en el civil? El civil es más amplio, porque vos no tenés obligación. Vamos un paso más atrás. Sí. La única tabla de evaluación de capacidades aprobada por ley es esta. Está la previsional, también, que para otro fuero, y esta. El baremo civil del doctor Saltudo Renal está buenísimo, pero no está aprobado por ninguna ley. No existe. Entonces, te pueden decir que es un baremo que no corresponde, que no es legal ni nada, y tienen razón. Dentro del fuero civil hay muchos peritos que usan esta tabla, porque es la única aprobada por ley por el Comité de Conciliación Penal, y se basan en esto. El baremo civil, por usos y costumbres, se ha ido incorporando, porque incorpora un montón de detalles y cosas, y el fuero civil es más laxo en ese sentido. Porque yo te puedo decir, bueno, a mí me parece, esta lesión no la encuentro acá, pero encontré una tabla de evaluaciones de cicatrices que se usa en Francia, no sé qué, y según esa tabla, esta cicatriz o esta lesión aparece acá. Entonces el juez puede decir, bueno, puedo tomar ese criterio o no, después la cámara dice corresponde, no corresponde, es un poco más suelto. El laboral es así, cuadrado. Y en muy poquitos casos, muy escuetos, vos te podés escapar un poquito. Vos podés determinar o pedir, por ejemplo, las cicatrices es lo más típico. Las cicatrices es lo más típico, a ver si me encuentro. Porque como yo les dije, en cicatrices, vos tenés que esperar para tabularla que tenga una limitación funcional. En el laboral tenés las cicatrices en rostro, las cicatrices en narices se las olvidaron. Si vos tenés una cicatriz transversal así en la nariz, no está. Bueno, pero no hay un rostro general. No está. Dice pómulo, dice cara, nariz, no está. Entonces yo tengo una pericia donde tuve una cicatriz transversal de nariz y estoy obligado, la tengo que homologar a una cicatriz de pómulo. Y la aseguradora dice, ¿por qué la tiene que homologar? Si no está con la cicatriz de nariz, pero flaco la tiene en vez de la jeta. Algo que tengo que dar. Bueno, después dice que corresponde o no corresponde, pero las cicatrices de nariz no están. Y este muchacho que lo operaron porque tuvo una lesión, una fractura del esternón.
Primero y principal, la fractura del esternón no existe. Después lo operaron, le quedó este costurón Eso es queloide. en medio del pecho. ¿Qué incapacidad tiene este señor? ¿Que fue civil o laboral? Laboral. Nada. Ahora, desde un punto de vista racional, lógico, humano, le dejaron lucir un 10 en medio del pecho. Este tipo no puede ir en cura de batalla. El problema cuando son cicatrices patológicas, yo lo veo mucho en los diabéticos que están mal controlados y hacen cicatrices tipo queloide por la mala cicatrización. Tienen alterado el metabolismo, tienen mal control metabólico y hacen una mala cicatrización. Entonces, en estos casos, si el perito tiene ganas, muchas ganas, te puede decir, en el foro laboral, esta cicatriz no está contemplada. Sin embargo, para mayor ilustración de vuestra señoría, en el foro civil se podría tabular según con tanto por ciento, y le pones lo que corresponde. Te van a saltar el cogote. Entonces, nosotros no tenemos muchas ganas de andar respondiendo. O se puede decir, queda a consideración de su señoría tomarla del fuero civil. Entonces, una cuestión inteligente, el abogado que está litigando sabe que con esto va muerto, pero vos podés pedir en la impugnación que la tabule con otro varón. Si bien entiendo, por favor, o en las preguntas del perito, por favor tabule la lesión resultante de acuerdo al baremo laboral y de acuerdo al baremo civil. Y si puede, explique las diferencias de criterio entre un baremo y otro. Pues ya está. Entonces el perito te puede decir, desde el punto de vista laboral, tiene un 0, en el baremo civil tiene tanto por ciento. Porque está descrito de esta forma. Y siempre el criterio del que baja el martillo es el juez. El juez por ahí dice no corresponde, listo, se acabó. Ahora, justo está el diabetólogo, quiero poner, echar el electromiograma, que esté bien pedido, como dice el doctor, en un diabético. ¿Siempre es patológico? ¿Qué es un electromiograma? Yo creo que No. Claro, estamos hablando de lo neurológico. Ya vamos a hablar más adelante de los estudios de conducción nerviosa cuando veamos lesiones de nervios. Pero para que sepan, el diabético siempre altera un electromiograma. El electromiograma es un estudio que mide la velocidad en que conduce un nervio. La principal lesión que produce la diabetes es la alteración de la microvasculatura, y esa microvasculatura es la que afecta al nervio. Entonces, por eso se produce el famoso pie diabético o las amputaciones en la diabetes, porque no sienten nada y llevan a infecciones y amputaciones porque pierden la sensibilidad. Entonces, el electromiograma en un diabético siempre va a estar alterado. Claro, pero es que pierde. Acuérdense siempre cuando hay mielínico, o sea, pierde la mielina, que es la vaina de los axones del nervio, tiene mielina. Si se pierde la mielina, el electromiograma dice alteración neuropática o de tal nervio por mielina, justo estábamos hablando del doctor Palacio. ¿Cuál es la alteración que tiene el diabético aparte de la cicatrización en el electromiograma? Bueno, tiene una degeneración crónica a nivel neurogénica. Eso justamente porque hay a nivel periférico hay un exceso de glucosa que se pega sobre las proteínas de los nervios. ¿Y qué produce? Y la neuropatía diabética. La neuropatía diabética es una falta de sensibilidad a nivel periférico de la temperatura, por ejemplo, de dolores. Los pacientes mal controlados por ahí no sienten cuando se lastiman y por eso agravan lesiones que por ahí se pueden tratar y no las sienten, y cuando se van a la consulta están avanzadas. La persona estaba preguntando, ¿es mielínico o es no mielínico? Puede ser
mayoría es, claro, es falta de mielina. Es mielina, o sea, el problema es de la mielina que cubre, que la dan una célula, que son las células de Schwann. Liberan mielina para cubrir el nervio, porque si no, se altera la conducción. Por eso que es una neuropatía que va a salir mielínica. Claro. Esa es la característica más frecuente. Por eso cuando la vemos nosotros, ¿le vamos a dar incapacidad o no? A eso iba. Con todo esto era para preguntarle esto, ¿le doy incapacidad o no? ¿No es preexistente? Es persistente. Entonces no. Claro, si era diabético antes, persistente. Eso no. Claro, y más si dice mielínico. ¿Y qué otra patología me va a dar trastorno polineurítico? Polineurítico significa en todos los nervios. La lepra. La lepra en su momento. No, otro más frecuente ya, vos sos muy viejo. Más frecuente que hacer la pronosupinación. El doctor García, a veces, Ah, claro. el alcoholismo va a ser esa neuropatía. Por eso empinan lindo, por eso la pronosupinación, estoy explicando. Parece que no entendieron la pronosupinación. Bien. El empinamiento. Formalmente terminamos acá. Si quieren hacer preguntas de lo que sea, 10 minutos más, 15. Yo me quedé con el tema ese que habíamos al principio de la charla hablado, Sí. del el infarto y el ACV, que más o menos son similares. Un ACV en el establecimiento laboral podría llegar entonces a ser asociado a un accidente. Sí, a mí nunca me tocó. Te cuento por lo que leí, sé que hay fallos de cámara que lo toman, que consideran que es un accidente de trabajo, Siempre que sea dentro del establecimiento de trabajo. en ocasión del trabajo. En ocasión. Por ejemplo, estoy en mi casa, me llamo mi jefe y me agarra el corazón. No, estás viajando en colectivo y te infartás yendo en Y tiene que Y sí, porque por eso, según la ley argentina, yendo o volviendo, estás en ocasión del trabajo. Yo no lo tomo, por ejemplo. No sería Yo para un ACV tuve o un una accidente. Espera, un segundito que le contesto. Sí. Si tiene factores de riesgo, el ACV o problema cardiovascular, infarto, isquemia, se produce por los factores de riesgo. Bueno. ¿Qué elemento me va a marcar a mí que tuvo un ACV o tuvo una coronariopatía? No le quiero decir porque si no, no les puedo preguntar. ¿Qué produce que tenga una coronariopatía a lo cardíaco o un stroke? Pero está más, el stroke es el ACV. ¿Estoy de riesgo? Hipertensión. No, ¿qué ¿Estrés? actividad, para hacerlo más específico? No los factores de riesgo, porque el factor de riesgo puede llegar a producir, pero no lo produce. Pero si no tengo ningún factor de riesgo y se produce por un estrés y me dio hipertensión, Claro. ahí sí lo puedo relacionar al trabajo. Sí, eso Claro. sería una enfermedad derivada de la actividad laboral, una enfermedad Claro. profesional. Profesional, pero bueno. Claro, pero yo estoy hablando, por ejemplo, ¿será con esfuerzo o sin esfuerzo? ¿El ACV, la cardiopatía o la isquemia? O sea, vinculada a la actividad que estás desarrollando dentro del... Claro, ¿es con esfuerzo o sin esfuerzo? Sí. ¿O no tiene, o es indistinto? No, no creo que sea distinto. Hay Como más si fuera para... una cuestión de estrés, de Claro. vinculada a los El que hace nervios. más esfuerzo está más Predispuesto. predispuesto a tenerlo. No significa que el esfuerzo lo produzca, porque si no es que lo tendría que producir en todos los trabajadores. Claro. Y eso es lo que... ¿Y vos qué estabas preguntando cuando te interrumpí? No, yo decía de que, como dijiste, yo no lo tomo, pensé que te estabas refiriendo a estos casos específicos y yo digo que hace un tiempo tuve uno de un hombre que le había agarrado un infarto, era custodio de camiones y no lo tomé porque en ese momento
momento creí que no había. Ella me dijo ya que él tenía antecedentes, no sé, pero yo no lo tomé porque entendí que no. Búsquenlo. No me iba a prosperar. Ustedes que saben buscar jurisprudencia, búsquenlo, porque hay un fallo creo de Mendoza. A mí me salió en una comunicación, una revista que recorre la jurisprudencia. No sé si es el Dial o algo así. Pero el baremo no lo establece. No, pero puedes ir por el lado de la insuficiencia cardíaca o las secuelas de la hipertensión, con eso tabular la incapacidad que tenga, en caso de un accidente cerebrovascular, una lesión neurológica. Vos lo tabulás de acuerdo a la alimentación que tenga, una hemorragia, paraplegia, lo buscás, vos usás el baremo laboral, podés apoyarte si querés en el tradicional, que tiene que haber algo por el estilo, pero vos como perito, yo como perito tabulo la incapacidad. Después, el juez dice fue una ocasión de trabajo, no corresponde, si fue bueno, ahí se van a matar entre ellos. Pero yo tabulo la lesión y la incapacidad que tiene. Caso específico. Pero discúlpame, te interrumpo. Porque te pueden llegar a preguntar si el perito considera que eso es consecuencia de su actividad laboral habitual. Es otra cosa. Entonces yo puedo tabular la incapacidad y puede ser sí, pero esto no está relacionado directamente con su actividad laboral. Claro. ¿Y cómo tabulo la incapacidad? Yo tabulo la incapacidad que tiene. Claro. ¿Por qué? No sé. A eso iba con dos casos que me tocaron y tomé dos resoluciones diferentes. ¿Por qué? En una no tiene factores de riesgo el trabajador. Un trabajador en una fábrica que le agarra la ACV. Y químico. No tiene ni hipertensión, nada. Entonces, le digo, como no tiene factores de riesgo, no lo puedo relacionar ni con una enfermedad inculpable, le puse en el... Claro. Entonces, dice, ¿y entonces por qué tuvo la enfermedad? Me pregunta la abogada. Él me pedía explicaciones. Claro. Y bueno, ahí lo que está descrito en medicina no es todo. De las patologías conocidas, de los factores de riesgo no tiene ninguno. Y la ACV puede ser genético, puede haber sido un trombo que se produjo en el momento. Idiopático, claro. Y el otro, casualmente al revés, tenía algunos factores de riesgo que le podría haber dado. Entonces, ¿qué le puedo dar yo? Si tuvo la patología y tuvo algunos factores de riesgo, ¿qué baremo utilizo? Y cómo lo catalogo. Usted dice que tiene factores de riesgo ya Tiene factores de riesgo. existentes. No lo llevo a la ley, al baremo 478/98, que es de jubilación y pensiones. Entonces le doy la jubilación. Pero tomó otro baremo, digamos. Claro. Está bien, pero está bien. No tomar el laboral, digamos, tomó una No, de laboral no, porque no tiene relación laboral. Pues. Claro, pues. Claro, pero sí le di la jubilación. Jubilación con discapacidad. Claro, y después hay otro secretito que, no sé si lo dijiste, Víctor, el 212. El artículo 212 de la LCT. No sé si hay alguno que es laboralista. ¿Usted, doctor, es laboralista? No. Sí. El 212, ¿cuándo se aplica? Oh, no, por artículos. Sí, El 212 de la ley de control del trabajo. Sí, sí, pero por artículos de Es memoria. incapacidad absoluta. ¿Cuándo lo aplico? cuando tiene un porcentaje Elevado. elevado de 66, ¿no? 66. No, puede no tenerlo. Un músico que... Está bien por la funcionalidad, digamos, que Claro. sea. Un músico que... El policía que se amputó los Claro, se apuntó el dedo. Si bien no es todo el cuerpo el dedo policiado, pero. tiene capacidad absoluta. Un diabético, por ejemplo, un diabético colectivero, o sea, el chofer de autotransporte, le amputaron el pie, después, y yo me tocó ir a verlo al hospital de Edo. Incapacidad. Una incapacidad absoluta, pues no puede manejar el colectivo, no lo puede manejar más. Está bien. Ahí lo que a veces sucede, en el ejemplo del policía, a
veces le encuentran, como tenemos distintos escalafones, a veces lo llevan al escalafón general y dicen, bueno, para esta función de policía ya no, pero para esta función sí, Vale, se cambia tiene la un función. teléfono. Eso se llama Pasa recalificación. administrativo. Recalificación. Si el tipo se quiere morir porque pierde todos los extras, los premios, los ascensos. No, y además también él esperaba el 66 por el... Pero acuérdense siempre del 212, que el 212 no necesita tener una capacidad alta, pero que esa limitación que tiene le impide realizar el trabajo. Por ejemplo, lo que estuvimos viendo recién de muñeca y codo. La funcionalidad sería... La funcionalidad puede ser un 10%, pero el hombre manejaba una máquina y es derecho, y tiene afectado y no puede hacer la flexo-extensión. Para la función del trabajo, no sí. tiene pinza, que vamos a ver después con mano. Y Para la función del trabajo sí tiene... Tengan en cuenta que ahí, recuerden cuando se hace la tabulación final de cualquier incapacidad laboral están los factores de ponderación. El primero es el factor actividad. ¿Qué dificultad tiene para realizar la actividad que venía realizando? Después está la necesidad de recalificación. Entonces, si este trabajador que tiene una lesión en la mano para hacer el trabajo que viene haciendo va a tener una dificultad alta. Entonces se pondera hasta el 10%. ¿Y tiene que ser recalificado o no? ¿Tiene que cambiar el puesto de trabajo? Y posiblemente sí. Ahí termina la cuestión con respecto a la incapacidad. Porque si tiene que ser recalificado y la empresa no tiene dónde meterlo, lo desvinculo, de qué forma, entran en juego un montón de cosas. Eso es muy frecuente que tengan problemas todos los que son personales de la fuerza. Vamos a ver de ejemplo... ¿Por qué? Vos haces penal, así que vos tenés más relación con gente del servicio penitenciario y todo. Ponele que este tipo tenga una lesión, una fractura muñeca simple, entonces en la pericia final sale que tiene una dificultad intermedia para realizar sus tareas y que tendría que ser recalificado. Y va con eso y... ¿Qué hacen en el servicio penitenciario? ¿Dónde lo meten? ¿Lo jubilan? ¿Qué hacen? No, generalmente lo que hace el policía para no jubilar es encontrarte una posición. Lo pasan a TNO, tareas no operativas, se llama. Y si, O si si no, es encima- la general. y si por esa fractura muñeca le dieron un 10% de incapacidad psicológica, ¿le sacan el arma o no le sacan el arma? ¿Sí? Ah, entonces, ganó el juicio y perdió la carrera. Sí, bueno, lamentablemente sí. Bueno, entonces, tiene retiro. Lo retiran. bueno, ¿qué? ¿A los 40 años? Claro, y sí, Claro, bueno, y después pero- puede hacer otro trabajo. Lo retiran porque le sacan el arma. Generalmente la fuerza de seguridad, una vez que se retira, ¿dónde va a trabajar? Seguridad. De seguridad. ¿Por qué? No, está Porque bien. tiene aportación, pero si le sacaron la aportación, No, está bien, igual No, el pero hay ejemplo- seguridad que no tiene protección. bueno, el ejemplo uno... está acelerado. No, Está sin pistola. no, igual lo peor no es eso, es que te van a recalificar y te recalifica la misma administración. O sea, si querés decirle que te jubilan, tenés que ir en el administrativo contencioso administrativo, porque el otro te va a decir, no, alguna tarea debo tener. No hace falta ir a contencioso. Administrativamente no te lo va a dar. Porque son así. No hace falta porque me tocó el caso de una policía que tuvo un enfrentamiento y justo los chorros eran de una cuadra de la casa de ella. Entonces todos los días el chorro pasaba, le tiroteaban la casa, estaba con un ataque de pánico terrible que la llevó a una psicosis, de alteración de conciencia, alteración de todo. Entonces no quería usar el arma, tenía miedo de salir a la calle, entonces le dan el retiro, pero le dan a su vez una incapacidad del 70% en el retiro. Entonces la jueza me pregunta a mí, esta señora tiene la junta que le dio un 70%, usted la puede evaluar, aparte, bueno, yo soy psiquiatra, entonces la evalué porque hago psiquiatría, entonces le digo, mira, no tiene para un 70, pero yo le daría un 40, le di una muy buena incapacidad. Entonces, cobró bien, se retiró y se queda en la casa, que la tiroteen, pero la tiran. Por lo menos salva la vida, ¿viste? Y después lo que le quería decir, el 212, en la salida elegante que tienen ustedes, cuando no le va a dar, como dijo él, el 10% por la muñeca, saca actividad, actividad principal, creo que no. Actividad y recalificación. No, pero la actividad se regula en 3 categorías.
Leve, intermedia, alta. leve, intermedia, alta, y la edad y la recalificación o rehabilitación. No se la dan, entonces ¿qué hace? La doctora que hace laboral, Soy noble igual, claro. ¿eh? Soy noble igual. No importa, no importa. La doctora que hace laboral, ¿qué va a buscar en ese 212? Una indemnización por no poder hacer la tarea, entonces va a tener un despido con el 245. O sea, si Sí, bien... siempre y cuando que no lo ubiquen en otro puesto, claro. Y claro, generalmente los casos son de incapacidad absoluta. Claro. Ustedes tienen que evaluar que tanto el policía no puede garantizar, quedó con un problema psíquico grave. Pero dentro de policía, lamentablemente hay escalafones donde no necesitas usar el arma. Capaz que no está el teléfono solamente el 911. Después te reubican ahí. Bueno, siempre hay una trampa. sí, bueno, pero no solamente de policía, digo, hay un montón de... Hay un montón de actividades. dentro de los rubros que Claro, se pero pueden por ejemplo, yo realizar. voy al hecho de cuando no llega con incapacidad Claro. elevada ni a jubilarte para ir retiro si no llegar. Pero tener la posibilidad de esa forma, cobran una buena indemnización el cliente y ustedes cobran un buen horario. A ver, lo importante. O sea, es una salida elegante que la tienen que tener en cuenta. Sí. Porque va a decir el cliente, ¿cómo sabe mi colega, mi abogado, no? Las nobles principalmente. Bueno, Bueno, no sé si tienen otra hace pregunta. frío de noche. Bueno, muchas gracias. Muchas En la feria no gracias. tenemos nada. Eso yo quería preguntar No. porque yo estoy mareada con... son el primer y tercer jueves de cada mes. Sí. Bien. Sí. ¿Ahora cuándo tocaría? El 1 de agosto. La El primera. No, primer jueves de semana de agosto, agosto. a ver qué cae. No, Viernes, claro. sería si no, Llamame a ver. si pasamos la feria por encima, Sí. y cae jueves 7 de agosto. Ok. 7 de agosto. Va a estar el doctor el 7 de agosto. Sí. Bueno, No, yo no. No, yo voy a venir el 9 después de la feria. no, 9 no, 9, el 7 y... No, 7 y el 14 9 de llego octubre. yo, pero vos el 7 le vas a dar. El 7 jueves. Daslo de mano. Vamos a hablar, hermano, vamos a tratar de hablar algo de nervios, de mano, nervio mediano, sobre todo el túnel carpiano. ¿Por qué aparece en la... Chao. Chao, primero. Chao, Requito. ¿Por qué aparece en el listado de enfermedades profesionales y no aparece en el baremo? Esa es otra confusión muy grande. Cuando algo aparece en el listado de enfermedades profesionales se entusiasman todos y arrancan, como la tendinitis,